Muy bien, alumnos, alumnas, muy bienvenidos a todos a esta clase denominada Innovaciones, ¿cierto? En el cierre de minas y relaves, ¿ya? Integración ambiental en el ciclo de vida minero, ¿ya? Esta clase o este módulo número 6 corresponde al curso, ¿cierto?, que han estado revisando sobre la gestión de cierre y postcierre de relaves mineros. Bueno, mi nombre es Alejandro Villalobos y les acompañaré durante esta sesión, ¿cierto? Donde abordaremos las estrategias más importantes e innovadoras en el cierre de minas y relaves mineros, ¿ya? Considerando, por supuesto, un enfoque integrado que contempla todo el ciclo de vida de un proyecto minero, ¿ya? Este curso se marca dentro de los desafíos actuales de la minería moderna, ¿ya? En la cual ya no basta con operar de manera eficiente, sino que es necesario obviamente planificar, ¿cierto? Y ejecutar un cierre responsable, sostenible y lo más importante, que genere confianza, confianza con las comunidades y todos los stakeholders o partes interesadas, ¿ya? Entonces, vamos a recorrer juntos un proceso, digamos, sistemático, em, basado en evidencias científicas y en la experiencia operativa de distintos casos que vamos a revisar como ejemplo, ¿ya? También nos vamos a apoyar en algunos estudios y metodologías desarrolladas por el autor de MERS en un artículo publicado el año 2024. ¿Bien? Entonces, como primer punto tenemos la agenda, ¿ya? Eh, Antes de comenzar propiamente tal con la presentación, me gustaría indicarles que este módulo se divide en 5 capítulos principales, ¿cierto? El primero de ellos tiene relación con una introducción a lo que es el cierre de mina desde un enfoque ambiental, ¿cierto? En línea con lo que es el título de este módulo 6, en el cual revisaremos, ¿cierto?, el cambio de paradigma que implica ver el cierre como una etapa terminal de un proceso minero, ¿ya? En vez de integrarlo o cómo debiese ser integrado desde un inicio de la operación minera. En segundo punto que vamos a tocar en esta clase y que lo tienen ahí en pantalla, habla sobre los modelos geoambientales para la planificación del cierre, ¿ya? En la cual se abordarán procesos de caracterización geoambiental, la identificación de ciertos dominios y el diseño predictivo del comportamiento geoquímico de algunos residuos, por supuesto de los relaves, ¿ya? Luego tenemos la desulfurización de relaves como estrategia para la reducción del impacto ambiental, profundizando en técnicas de separación y tratamiento para minimizar la generación del drenaje ácido de roca, ¿ya? Posterior a eso, vamos a revisar las aplicaciones de residuos mineros en estrategias de cierre, donde podemos ver cómo residuos mineros pueden ser valorizados y reutilizados, ¿cierto?, para mejorar la estabilidad física y química de los depósitos, ¿ya? Y finalmente, nos centraremos en la evaluación del impacto del cambio climático en estas estrategias de cierre, donde trataremos los desafíos que un clima extremo pudiese plantear a la necesidad de largo plazo en los depósitos de relaves y botaderos de estériles, ¿ya? Em, Comenzaremos reflexionando sobre cómo ha evolucionado el concepto de cierre de minas en las últimas décadas, ¿ya? Tradicionalmente el cierre de minas, ¿cierto?, era concebido como una etapa puramente técnica y final, limitada a sellar las instalaciones y listo, y retirarse de las zonas de explotación, ¿ya? Pero, sin embargo, hoy este enfoque ha cambiado radicalmente, ¿ya? ¿Por qué? Porque el cierre se entiende como una fase que debe ser planificada y gestionada desde un inicio de la vida útil del proyecto. Y esto lo vamos a reiterar en varias oportunidades durante la clase, ¿ya? Tiene que ser integrado, ¿ya? Este, este proceso integrado incluye desde la etapa de exploración, desarrollo, operación y finalmente el cierre y poscierre de un proyecto minero, ¿ya? Obviamente, esta visión está respaldada por el Consejo de Minería y Metales, el Consejo Consultivo de Minería y Metales, International Council on Mining Metals, y también por los estándares, en el caso de los relaves, global de la industria de relaves, que es el GSTM, ¿ya? Publicado el año 2020, ¿ya? Los cuales exigen una gestión proactiva y basada en riesgo desde la fase temprana del proyecto, ¿ya? Bueno, ¿cuál es el objetivo
de lograr un cierre, ¿ya? Eh, Primero, asegurar la estabilidad física de las estructuras, por ejemplo, como los depósitos de relaves o botaderos de estériles en una mina, ¿ya? Controlar los procesos geoquímicos de la generación de drenaje ácido, también lo vamos a revisar. Promover una restauración ecológica y el entorno del ecosistema en condiciones funcionales, ¿ya? O sea, una gestión proactiva del cierre no solamente va a minimizar los aspectos ambientales y pasivos financieros, ¿ya? Sino que va a fortalecer la aceptación social y la licencia para operar, comillas, ¿ya? Y esta licencia para operar es clave para la sostenibilidad de las operaciones, ¿ya? Bueno, de hecho, la gestión temprana y digamos, y eficiente del cierre eh, ha pasado a formar parte de un indicador clave de desempeño en muchos modelos de evaluación de riesgos corporativos, ¿ya? Muy bien. Como se puede observar en esta ilustración, ¿cierto? Tenemos color naranja, un círculo con una parte de color naranja, otro verde y otro celeste, ¿ya? Existen tres grandes etapas en el ciclo minero: la fase de exploración, la fase de operación y la fase de cierre, ¿ya? Por supuesto que cada una de estas etapas integra claves prácticas y orientadas a una gestión ambiental integral del cierre de minas, ¿ya? Em, por ejemplo, la fase de exploración que tenemos de color azul, ¿cierto? Habla de un desarrollo de un protocolo de caracterización geoambiental, cuyo objetivo principal en esta etapa de exploración va a ser anticipar el comportamiento geoquímico de los residuos que generará el proyecto minero, ¿ya? Esto va a permitir, obviamente, definir con precisión los materiales que podrían tener potencial ácido o contener metales pesados. Fíjense la importancia. Desde el inicio, desde el origen del proyecto, ya estamos caracterizando geoambientalmente el material, ¿ya? La otra, acción fundamental en esta etapa de exploración es la planificación geoambiental basada en datos de exploración, es decir, se hace un análisis temprano para establecer estrategias que minimicen los impactos durante la vida operativa y post cierre de la mina, ¿ya? Este enfoque proactivo en la etapa de exploración obviamente es clave para, para el cierre o para integrar el cierre como una parte en el diseño original y no dejarlo, como lo dijimos también, un asunto a resolver al final de la vida del proyecto, ¿ya? No es así como se están viendo los proyectos actualmente, ¿ya? Luego tenemos el, el trozo ahí del gráfico del sector naranja que corresponde a la fase de operación, ¿ya? Y en la fase de operación, los puntos destacables principalmente son cuatro, ¿ya? O sea, estamos hablando en primer lugar de los fundamentos de la desulfurización ambiental. ¿Qué significa eso? Están orientados a reducir el contenido de sulfuro, desulfurización, en los residuos. ¿Y por qué es importante? Porque estos sulfuros son potenciales generadores de drenaje ácido de roca, ¿ya? El segundo punto importante es la de deposición controlada de relaves desulfurizados. O sea, garantizando con ello que los materiales depositados tengan una menor reactividad geoquímica, ¿ya? Como tercer punto también es importante la evaluación del desempeño geoquímico de los relaves desulfurizados como un material de cobertura, ¿ya? Lo que permitiría ser utilizados en capas de cierre para encapsular residuos peligrosos, ¿ya? Y como cuarto punto, la valorización sin lugar a dudas de los concentrados obtenidos durante la etapa de desulfurización ambiental. Por ejemplo, recuperando metales de valor económico como el oro y la plata, presentes en algunas fracciones sulfuradas, ¿ya? Entonces, este enfoque lo que va a hacer es minimizar el pasivo ambiental, ¿ya? Y además generar nuevas oportunidades de recuperación de valor económico, ¿ya? Eso es la etapa de operación. Pero ¿qué pasa con la etapa de cierre? Color verde, ¿ya? La etapa de cierre integra estrategias orientadas principalmente a la reutilización y a la rehabilitación de los residuos mineros, ¿ya? Y ahí tenemos principalmente tres puntos. El uso de relaves desulfurizados como cobertura para la rehabilitación del sitio,
también se tocó en el punto de operación, pero en este momento lo estamos viendo desde el punto de vista del cierre, ¿ya? ¿Y qué implica? O sea, usar materiales tratados previamente como parte, ¿cierto?, de las coberturas finales, asegurando su estabilidad física y geoquímica, ¿ya? Como segundo punto importante es la valorización de otros residuos mineros mediante su aplicación en procesos industriales, construcción, incluso en creación de suelos, tecnosoles para revegetación, ¿ya? Como tercer punto, dentro de lo que es también esta etapa de cierre, hablamos de la desulfurización ambiental de sitios de relaves antiguos o abandonados, ¿ya? Eh, Algunas partes se conocen como legalicity, ¿ya? Esta es una práctica clave para gestionar los pasivos ambientales históricos porque se integran a los procesos modernos de remediación, ¿ya? O sea, este diagrama refleja la integración entonces de estrategias de cierre de cada etapa de un ciclo minero, ¿ya? Es una transición desde un enfoque clásico reactivo al que estábamos acostumbrados hace algunos años atrás, a un enfoque absolutamente proactivo, holístico, integrador, basado en la economía circular, sin lugar a dudas, ¿ya? Y obviamente es importante mencionar que este modelo, el cual usted está viendo acá, en la figura número uno, es transferible a diferentes tipos de operaciones, desde la minería metálica a la minería no metálica. Y por supuesto que es compatible con los principales estándares internacionales, ya del ICMM, el IFS, inclusive compatible en el casos específicos de los relaves con el GSTM, que es, ¿ya? Ok, vamos a la siguiente diapositiva, ¿cierto? Principios fundamentales que rigen un cierre de minas ambientalmente sostenible. Bueno, estos principios eh, son el resultado de décadas de evolución en la ingeniería de cierre, ¿ya? Así como en el entendimiento del comportamiento a largo plazo de los residuos mineros. ¿Ya? Porque en la política ambiental de cierre no solamente nos limitamos a la desactivación de las instalaciones, ¿ya? Sino que se extiende a la protección del medio ambiente, la salvaguarda de la salud, de la seguridad de las comunidades locales y la garantía que se requiere para mantener una estabilidad a largo plazo de todas las estructuras, de todos los componentes asociados en el caso de los depósitos de relaves, botaderos u otras infraestructuras mineras, ¿ya? Entonces, en primer lugar, tenemos la, la estabilidad física, ¿ya? Dentro de los principios de este cierre sostenible, la estabilidad física consiste o se refiere a la integridad estructural de los depósitos de relave o de otros depósitos, como ya lo dije, botaderos de minerales, ¿ya? Entonces, acá, desde el punto de vista de la estabilidad física, se debe implementar medidas para poder controlar la erosión superficial, ¿ya? ¿Por qué? Porque puedes llevar a la exposición de materiales reactivos o incluso al colapso de estructura, ¿ya? Por otro lado, se debe garantizar también la estabilidad geotécnica de los diques de relaves, particularmente en zonas sísmicas, ¿cierto? Norte de Chile, sur de Perú, y sujetas a eventos climáticos extremos, ¿ya? Dentro de los criterios exigidos por el GSTM o el Global Industrial o el estándar global de relaves, ¿cierto? Indica que se requiere un factor de seguridad superior a 1,5 en condiciones estáticas y una evaluación probabilística para escenarios de falla extrema de los depósitos de relave, ¿ya? Bien, eso es con respecto a la estabilidad física. ¿Qué pasa con la estabilidad geoquímica de los depósitos de relave? Bueno, esta, este enfoque, o mejor dicho, la estabilidad geoquímica, se va a enfocar en prevenir la generación de drenaje ácido de roca, que también lo hemos mencionado. ADR, ¿ya? Por sus siglas en... Este drenaje ácido de roca es un problema recurrente en operaciones que generan residuos sulfurados y los relaves obviamente están dentro de ellos, ¿ya? Se deben implementar barreras de contención y sistemas obviamente de drenajes que controlen la migración de estos lixiviados. ¿Por qué digo lixiviado? Porque el material sulfurado o el metal que está acompañado de sulfuros en presencia de agua y de oxígeno se va a lixiviar, ¿ya? Y va a formar o va a drenar y va a formar parte de napas o de capas de aguas superficiales, de aguas, ¿cierto?, cercanas. Según el autor Demers,
en el año 2024, del artículo del año 2024, la desulfurización de relaves permite reducir significativamente el potencial generador de drenaje de ácido roca, lo que facilita obviamente el diseño de coberturas finales más simples y menos costosas. ¿Ya? Bien. Como tercer punto, tenemos la restauración ecológica. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Un cierre responsable, ¿cierto? Busca la reintegración del ecosistema, promoviendo la revegetación con especies nativas adaptadas a las condiciones locales. ¿Ya? Esta acción no solamente contribuye a mejorar la estabilidad superficial, sino que además restablece funciones ecológicas fundamentales como la captura de carbono y la conservación, ¿cierto?, de la biodiversidad. En varios proyectos, por ejemplo en Canadá, como en la mina Trollius, se han utilizado tecnosoles generados a partir de residuos mineros tratados como soporte para la revegetación, reduciendo, ¿cierto?, el uso de suelos fértiles externos. ¿Ya? Como cuarto punto tenemos la participación comunitaria. ¿Ya? La participación de comunidades locales es fundamental para la legitimidad del cierre social. ¿Ya? Ahora, esto implica llevar adelante procesos de consulta y acuerdos formales, ¿cierto?, que establezcan compromisos de la empresa respecto del futuro del suelo y del acceso a la información sobre el monitoreo del post-cierre. ¿Ya? Bueno, en el caso de Chile, el Reglamento Supremo de Cierre y Faenas de Instalaciones Mineras, el 248 del año ya 2007, establece la obligatoriedad de incorporar la consulta indígena en general de las comunidades en los proyectos que afecten a los pueblos originarios. ¿Ya? Perfecto. Vamos avanzando entonces. Como punto 5 está el monitoreo del postcierre. ¿Ya? Acá se debe asegurar un monitoreo efectivo a largo plazo que permita verificar, ¿cierto?, la eficacia de las medidas implementadas. ¿Ya? Este incluye, por ejemplo, el monitoreo de la calidad del agua subterránea, de la calidad del agua superficial, incluye la estabilidad física de los depósitos y el estado de la cobertura vegetal. Desde luego que estos modelos actuales exigen informes periódicos a la autoridad competente, ¿ya? Como el Cernageomin en Chile y también la participación comunitaria de la revisión de estos resultados. ¿Ya? O sea, es importantísimo monitoreo post-cierre. ¿Ya? Integrar estos 5 principios, ¿cierto? Estabilidad física, estabilidad geoquímica, restauración ecológica, participación comunitaria y este mismo monitoreo va a permitir minimizar los riesgos técnicos, ambientales, pero también sociales asociados al cierre de minas. Por lo tanto, es importante destacar que estos criterios no son optativos, sino que son estándares exigidos por los principales marcos regulatorios internacionales y, por supuesto, acá en Chile. Un cierre planificado de estos principios no solamente va a asegurar un cumplimiento legal, sino que también va a aportar un valor reputacional a la empresa minera, ¿ya? Y obviamente contribuye a dejar legados positivos en los territorios donde se desarrollan las actividades o las operaciones, ¿ya? Sin lugar a dudas. Bien, siguiendo con el tema de los modelos geoambientales, vamos a adentrarnos ahora en un tema clave para la planificación del cierre, ¿ya? Em, Estos modelos geoambientales constituyen herramientas predictivas fundamentales para anticipar el comportamiento de los residuos a lo largo del ciclo de vida del depósito, ¿ya? Pero sobre todo después del cierre, ¿ya? ¿Y por qué es importante esto? Porque las reacciones geoquímicas en los residuos no paran, ¿ya? O sea, no cesan cuando termina una operación minera. De hecho, es cuando pueden intensificarse esos procesos que generan impactos ambientales como el drenaje de ácido de roca, ¿ya? Y la movilización de los metales pesados, ¿ya? Por lo tanto, a través de estos modelos geoambientales es posible identificar, por ejemplo, zonas críticas, es decir, aquellas áreas del depósito de relaves o de algún botadero que tengan mayor potencial generador de drenaje ácido roca o de lixiviación de metales. ¿Ya? También se puede prever
la evolución temporal de las concentraciones de contaminantes, lo que permite obviamente anticipar riesgos antes de que se conviertan en problemas, sin lugar a dudas, de remediación, costoso o difícil manejo. ¿Ya? Y lo más relevante que tienen estos modelos geoambientales es definir estrategias, ¿cierto?, diferenciadas de la gestión de residuos, lo que se traduce en un diseño de cierres más eficientes, seguros y residuos, ¿ya? Y, perdón, y sostenibles, ¿ya? Ahora bien, entre las estrategias más utilizadas para desarrollar estos modelos están el PHREQC, desarrollado, ¿cierto? Es una herramienta potente para simular la especiación química, los equilibrios de solubilidad y las reacciones de intercambio iónico en medios acuosos. Otra de las herramientas utilizadas como modelo geoquímico o geoambiental en realidad es la Geochimic Workbench, ampliamente utilizado en minería para modelar procesos geoquímicos. ¿Ya? Muy bien. El diseño y la selección de los materiales de cobertura, la planificación de sistemas de drenaje y el diseño de programas de monitoreo ambiental, tanto en el cierre como en la fase de postcierre, son efectivamente desarrollados con estos modelos. ¿Ya? Y por supuesto también que este es un enfoque integral y lo propone Demers, ¿cierto? Y obviamente se va a alinear con el GSTM que se refiere al estándar global de relave, ¿ya? Siguiendo con el tema de los modelos geoambientales y en específico con el desarrollo de un protocolo de caracterización geoambiental, ¿cierto? Que también lo vamos a revisar más adelante, pero una vez entendido el concepto general de los modelos geoambientales, es clave mencionar, ¿cierto?, el desarrollo de un proceso sistemático de caracterización geoambiental, ¿ya? Que debe implementarse desde la etapa de exploración, ¿ya? Este protocolo no es solo un listado de buenas prácticas, ¿ya? Se trata, ¿cierto?, de una metodología estructurada y validada que permite realizar una caracterización integral y temprana de los materiales residuales. Pero, ¿qué significa esto en la práctica, estimado alumno? Que durante los primeros estudios exploratorios los equipos técnicos deben recolectar muestras representativas y evaluarlas desde el punto de vista geoquímico, ¿ya? Se analizan parámetros como el contenido de sulfuros reactivos, ¿ya? La capacidad de neutralización del material o la liberación potencial de metales pesados, ¿ya? O sea, con esta información obviamente es posible clasificar los diferentes, digamos, dominios geoambientales del yacimiento, ¿ya? Cada dominio se va a caracterizar por su potencial generador de drenaje ácido y generación de lixiviación de metales, ¿ya? Lo que en el fondo va a permitir diferenciar estrategias de manejo y disposición de los materiales desde, insisto, el inicio del proyecto, ¿ya? Hay un ejemplo concreto en una mina en Canadá, el proyecto Akasaba West, ¿cierto? En este proyecto, la caracterización geoambiental, ¿cierto? Permitió, permitió minimizar el riesgo ambiental mediante una planificación que integró o más bien contempló la segregación de materiales reactivos, ¿cierto? La disposición controlada en zonas de bajo riesgo y la aplicación de técnicas de sulfurización de relaves que lo hemos tocado y que también lo seguiremos viendo más adelante. ¿Ya? Este protocolo al final es consistente con todos los lineamientos internacionales. ¿Ya? En esta figura, en esta figura, ustedes pueden ver en particular un modelo geoambiental, ¿ya? Un proceso de planificación geoambiental. ¿Ya? En el fondo es una representación de la caracterización de una roca estéril en la futura mina a cielo abierto de Acazaba, que es el ejemplo que hemos mencionado en forma anterior. Em, Hay distintas zonas que corresponden, ¿cierto?, al dominio intermedio, al dominio intermedio, como la zona verde, que es la zona
y la zona amarilla que corresponde a otro tipo de dominio. Los puntos obviamente van a representar muestras de potencial de neutralización. ¿Ya? Es un ejemplo de una caracterización de un modelo geoambiental usado en la mina el ejemplo que les acabo de dar, en la mina de Acazaba. ¿Bien? Bien. Ok. Dentro del proceso de planificación geoambiental, es importante eh, identificar e indicar que los datos generados en la etapa de exploración minera, ¿cierto? Son datos geológicos y geoquímicos recolectados durante la etapa de exploración. ¿Ya? ¿Se van a orientar únicamente a la evaluación de la viabilidad económica del depósito mineral? No. No, no únicamente se van a enfocar en eso, ¿ya? Las nuevas prácticas de gestión ambiental integrada, ¿cierto? Exigen que desde un inicio de la etapa se recopile y analice información detallada, ¿ya? Sobre el potencial de materiales estériles y de los residuos para generar drenaje y ácido de roca, ¿ya? O sea, no solamente se va a ver la viabilidad económica del proyecto, sino que además se va a ver la generación de posibles impactos ambientales de los residuos de los minerales que voy a tratar. ¿Ya? O sea, los datos geoambientales obtenidos en la exploración alimentan estos modelos predictivos. ¿Ya? Modelos estocásticos, modelos cinéticos, ¿cierto? Que van a permitir simular el comportamiento geoquímico de los residuos a largo plazo. ¿Ya? Y esto es fundamental para poder prevenir ciertos impactos ambientales significativos que podrían surgir no solamente durante el cierre, también durante la etapa operativa. ¿Ya? Fíjense acá, aquí le estoy presentando el proceso de modelado geoambiental, ¿cierto? De residuos mineros, ¿ya? O sea, en esta figura sintetiza el flujo de trabajo completo de un proceso de planificación dinámica basado en modelos geoambientales, ¿ya? Esta figura podríamos decir mm, que es esencial, ¿cierto? Para entender cómo las diferentes etapas del ciclo de vida minero se interrelacionan en la gestión ambiental de los residuos. ¿Ya? O sea, el esquema circular representa y ya integra o representa la integración de diferentes disciplinas, desde la etapa de exploración, como lo vimos, el desarrollo del proyecto, pasando por la recopilación y análisis de datos, hasta obviamente la simulación estocástica de los residuos. ¿Ya? Bueno, los resultados obtenidos aquí con este tipo de modelos van a permitir, valga la redundancia, modelar, ¿cierto? Escenarios cinéticos de generación de contaminantes, los cuales son integrados en modelos de transporte reactivo para evaluar la dispersión espacial y temporal de ciertos contaminantes. ¿Ya? O sea, una vez completada esta evaluación, se realizan acciones de mitigación y se implementan sistemas de monitoreo adaptativo, ¿cierto? Asegurando una gestión proactiva y sostenible del cierre minero. ¿Ya? Es importante destacar algo. La planificación dinámica, así como este modelo, no solamente mejora la precisión en la toma de decisiones, ¿ya? También lo que hace es incrementar la confianza de las partes interesadas y de los entes reguladores, ¿cierto? Al demostrar un control riguroso basado en ciencia y en posibles impactos del poscierre. Muy bien, hasta este punto hemos revisado el modelo geoambiental, ¿ya? Ahora viene la segunda etapa, ¿cierto? Que hablamos de desulfurización de relave.